Hay una pregunta muy importante alrededor de la situación del país. La pregunta es, ¿usted cree que las cosas van en Colombia por buen o mal camino? Felipe, ojo a esta respuesta. Es el optimismo o el pesimismo. Esta es la temperatura del país. La fotografía son todas las cifras que le estoy dando. La fotografía es lo que estamos mostrando. Y esta es la pregunta que mide el ambiente, el espíritu del país. Martín, resultados. Buen camino en noviembre estaba en 34%, en la medición presente de mayo 23.6%. Mal camino pasa del 59.8% al 70.7%. Estos son 11 puntos porcentuales, que es una subida muy grande. Este básicamente es nivel de pesimismo. ¿Qué quiere decir que usted siente que el país va por mal camino? Pues es pura percepción, ¿no es verdad? Nivel de optimismo en última se traduce en esta pregunta. Y el país está pesimista, 70% del país cree que el país va por mal camino. Sí, eso es lo que aquí hay otro tema. Es un país desesperanzado, Néstor. Felipe, y si uno lo ve por regiones, que no lo tenemos en gráfico, pero el dato es importante, la más pesimista es Bogotá. El 76% de la gente dice en la capital del país de esta encuesta que las cosas van por mal camino y el 20% que va por buen camino. Mejor dicho, solamente el 20% de los bogotanos considera que las cosas van bien. Lo que pasa es que dicho por ciudades, entonces usted le mete unos ingredientes. Seguramente, el metro local, ¿no? Y entonces, la movilidad, seguridad, sí, exactamente. Aquí Claudia López peleando con el presidente y pero por eso Néstor, es que es diferente por regiones. Bogotá históricamente es una Néstor, región. La Cafetera, el nivel, el Buen Camino está en 25%, en la zona suroccidental, Buen Camino 28%, en la costa Caribe, en la zona norte, Buen Camino 26%, y en la costa, en la zona centro-oriental, Buen Camino dice solamente el 20%. La verdad, esta es, Martín, a mí la que más me impresiona. Sí, es muy alto. Hemos tenido momentos en la historia donde hemos estado en niveles parecidos o superiores, pero digamos comparado contra los 100 días iniciales de este gobierno, estamos más pesimistas que al inicio. Estas son cifras, Néstor, casi de pandemia, ¿no? Cuando el pesimismo del país era... Estuvimos por los lados del 76, 77, sí, 79. Por eso digo, casi tan pesimistas como en la pandemia. El momento más crítico fue 79.6. Exactamente. Y estamos allá en 77. Y hoy estamos en ambas por encima del 70%. Néstor, históricamente el optimismo del país está muy correlacionado con la figura presidencial, con el liderazgo de quien ostente el solio de Bolívar, y ahí usted ve las tendencias que cuando se aproximan las elecciones y hay un cambio de mandatario, el optimismo del país tiende a subir. Yo creo que lo que arrastra también esta sensación de que Colombia va por mal camino claramente está relacionado con la gestión del gobierno, la sensación de que el gobierno no va bien, y eso pues deprime al país, lo sume en un pesimismo frente al futuro. Sí, nos queda sí, pero si usted lo compara, Néstor, si usted lo compara con el mismo semestre de Iván Duque en el año 2019, usted encuentra que estos números de Petro están por encima de todos los números en ese semestre, Aurelio, de Iván Duque. Eso quiere decir... va peor que Duque. Está peor de lo que estaba en el peor momento de Duque. ¿Es así? No. Digamos, si uno se fuera a ir a aprobación, en el mismo periodo. Duque al final llegó al 28%. Pero en el mismo momento del comparando tiempos iguales. Por ejemplo, 10 meses de gobierno Iván Duque versus 10 meses de gobierno Gustavo Petro. El 10 meses no lo tengo exacto, pero tengo la cifra de febrero, 43% tenía Duque de aprobación, y en julio tenía 37%. Si nos paramos en la mitad, pues haciendo aquí más o menos un 40%. Estaban casi similares. Sí. Muy bien. Y la última pregunta. Nos queda un minutico, Juan Roberto. Estamos haciendo esta transmisión en simultánea con Noticias Caracol, Blue Radio, los canales digitales de estos medios de comunicación. Nos queda una pregunta muy importante, que es: ¿cuál es el principal problema que tiene Colombia? Con una claridad, que es bastante importante, Néstor, y es que esta pregunta es abierta. Nosotros no sugerimos las opciones de respuesta. Le decimos a la persona cuál es el principal problema que tiene Colombia y diga lo que quiera. Y luego cuantificamos. Y basado en este criterio que nos cuenta Martín, el principal problema, agrupándolo para los consultados, en la economía, desempleo y costo de vida, 31.6. Siempre ha sido el primer problema. Se ha mantenido estable. Desempleo
Desempleo y economía y costo de vida obviamente sale arriba. Se ubica de segundo y ese sube. 31.6% de los encuestados cree que este es el principal problema. El bolsillo. Segundo. Sí. El segundo que se sube al segundo frente a la medición anterior, la inseguridad con 17.6. El tercero, la corrupción, 15.5, Néstor. Y este último sí que es bien importante por lo siguiente, porque aparecía, como es una pregunta abierta, siempre muy abajo para los consultados. ¿Cuál es el principal problema? Estaba en 5 en la anterior medición y sube al 12.6 el presidente y el gobierno. Cogió vida propia esa razón como problema. Que no es usual que vean al bombero como parte del problema. Sí, digamos que... el bombero, es la persona que apaga los incendios, que soluciona el que maneja el barco. tema. Y de cuarto salía normalmente pobreza. Y ya lo reemplazó esta razón que la gente dijo abiertamente, el presidente del gobierno. Y un punto importante, Néstor, es que inseguridad viene aumentando más que todos los otros. Pues, digamos, el tema de presidente y el tema de inseguridad son los dos problemas que más aumentan. O sea que coincide aquí el pesimismo que analizamos anteriormente, la caída del presidente, y que la gente cree que su principal problema es el gobierno mismo. No, la gente no, María José. Un 12%. El 12%. No, pero coinciden las tres curvas. Lo que pasa es que el 12% que vea al presidente de la República como un problema en Colombia sí es algo sintomático. Habla de la caída en la imagen. Y del pesimismo. Claro, pero si se compara... Del problema alrededor de lo que hace el presidente y el gobierno del presidente. Si se compara la favorabilidad del presidente con el pesimismo, está 10 puntos más bajo el pesimismo. Eso querría decir que algunas personas que ven favorablemente al presidente están pesimistas. Entonces eso es más complicado aún. Pero a la vez que el problema no es solo el presidente, porque cuando se compara al presidente con corrupción, inseguridad, economía, desempleo y costo de vida, pues el tema económico pesa 3 veces más. Entonces la gente está pesimista. Muchos con Petro, aún los que defienden a Petro, están pesimistas por las circunstancias de complejidad del país. Es decir, esta es la o por Petro, Álvaro, usted está cogiendo o no por Petro, la gente está pesimista. Favorable del presidente, que está en 23, en 33 contra el pesimismo del país, que está en 23, y ahí están los 10 puntos de diferencia. Puede ser, esa teoría me parece. Quiere decir que un 10% de las personas que aprueban al presidente, o 10 puntos de los que aprueban al presidente, incluso están pesimistas con el país. Néstor. Sí, y evidentemente, Néstor, es que el tema otra vez de la actitud del presidente de la República, digamos, esa actitud confrontacional con unos sectores sociales, con unos sectores políticos, incluso con las instituciones, con los medios de comunicación, pues es una cosa que definitivamente a los ciudadanos de Colombia nunca les ha gustado y ahora tampoco. Héctor, pero entonces, tengo una sensación, Héctor, sobre eso, si me permite. Es una cosa que hace el presidente Petro sabiendo las consecuencias de lo que él hace. Y él lo intenta, porque ese tema, eso quiere decir polarización, batallas, hostilidades, lo que pone al presidente es en sus platas. Entonces el presidente hoy está gobernando con su base, lo que los gobernantes llaman su base. Hoy el presidente está con sus bases. El presidente perdió lo que no eran sus bases, que habían votado el centro, que había votado por el asunto. Néstor, pero este gráfico sobre el problema principal, que puede ser la síntesis de mucho de lo que hemos venido viendo, del deterioro de la imagen, del pesimismo, etcétera, yo lo resumiría en una frase, en una admonición para Petro. ¿Se acuerda la de Clinton, no? Es la economía, estúpido. Esa es la frase de la encuesta. Es la economía, estúpido, la que le dijeron a Clinton. Era de un consejero, a Clinton se la dijo, pero no recuerdo exactamente el nombre del consejero, ¿no? Sí. Era un consejero que se lo dice a Clinton, ¿cierto? Clinton. Yo creo que es analizando cómo van a hacer campaña cuando Clinton fue elegido la primera vez, que le dicen, presidente Clinton, hay que hacer campaña con énfasis en esto, y se voltea a Clinton. Este es
el cuento, el mito que se creó, se voltea a Clinton y le dice, es la economía estúpido. Y hay que enfocar el tema en la economía. Viendo este gráfico, es la economía estúpida. Amigo. Amigo, hermano. Y dentro de la economía viene la inseguridad porque la gente está cansada que le roben. Sí, Néstor, 8 de la mañana, 6 minutos, si usted me lo permite, en esta cobertura especial ¿terminamos? que estamos, pero les pediría que hiciéramos lo que llamamos nosotros una especie de ráfaga de resultados, porque al comienzo de esta presentación les decíamos que hubo por primera vez, hacemos preguntas de coyuntura de las que hablaba Héctor, de las que hablaban Álvaro, Felipe. Esto permite medir Aurelio, si la agenda del país es la misma agenda que está viendo el gobierno nacional. Exactamente, eso es lo más importante de eso. Entonces, si quiere, arrancamos con una pregunta que planteamos, Martín, que es si la gente ha percibido el cambio, que ese es muy importante, porque es la bandera, no, la anterior, si han percibido el cambio. En los casi 10 meses de gobierno ha percibido el cambio que anunció el presidente Gustavo Petro. Sí lo ha percibido, 32.2%, no lo ha percibido, 66%. Y ahí pegado está la pregunta, Néstor. Es mejor la que viene que la anterior. Claro, eso iba a decir yo, que el cambio ha sido no para mejorar, sino para empeorar. ¿Considera usted que el cambio ha sido para mejorar o para empeorar? Para mejorar, 20.8%, para empeorar, 78.2%. Más preguntas de coyuntura. El presidente, Juan Roberto, presidente, todos los días habla de que es el gobierno del cambio. Yo creo que aquí también deberían tomar nota, porque la gente cree que sí, este es el gobierno del cambio. Pero el cambio para mal, para empeorar. El 80 o 78 y pico % del país cree que el país ha cambiado, pero para empeorar. Y ahí viene otra pregunta relacionada con el cambio, es la forma como el presidente ha manejado esa relación con el Congreso, donde está tramitando en buena medida esos cambios. Si considera acertado el manejo que le ha dado el presidente Petro al Congreso de la República. El 62.8 dice que es desacertado, no está de acuerdo en que lo esté haciendo bien, y 27.6 apenas acertado. Y la siguiente, una que Héctor mencionaba y que es muy coyuntural, Néstor, televidentes oyentes, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con que el presidente Petro se comunique por Twitter? 54.9 en desacuerdo, dice que no quedó bien ese en desacuerdo. Donde dice para empeorar es en desacuerdo. Y 38.4 de acuerdo. Las cifras están bien, está mal marcado así. Es que el Twitter es muy chiquito, no te olvides que el universo del Twitter es muy pequeño. El diablo de la graficación. La siguiente, bueno, Héctor. No, iba a decir, Juan Roberto, que esto suma a lo que yo había señalado del tema de la hostilidad del presidente, que claro, que su principal instrumento y herramienta para ejercerlo es el Twitter, pero lo que pasa es que eso necesariamente está asociado con el tema de si vamos bien o vamos mal, porque claro que si usted se levanta, como nos estamos levantando los colombianos todos los días, a ver qué ruido y qué algarabía hay hoy, y quién está peleando con quién, pues eso le genera a usted como persona un nivel de zozobra que cuando le pregunten si las cosas van bien o mal, necesariamente usted dice que mal. Pero además no solo zozobra, sino que eso no le resuelve el problema real a las personas y a las familias y el tema del costo de la vida, en fin, eso no plantea soluciones reales. Le preguntamos también en esta encuesta, el encuestador es Inbamer, encuesta contratada por Noticias Caracol y Blue Radio. Y el espectador. Le preguntamos sobre eso, sobre las reformas, Juan Roberto, para terminar. Sí, señor. Las reformas, las que está planteando el presidente, ¿está de acuerdo con las reformas que ha anunciado hasta ahora? En desacuerdo 60.9, de acuerdo 32.1. Si el presidente Petro está viendo, y yo espero que esté viendo en este momento este resultado, Martín, el hecho de que más del 60%, 60 larguito, del país diga no está de acuerdo con las reformas, algún mensaje tendría que llevar. Sí, igual que la aprobación, es decir, si usted mira... No es cierto que el país es muy parecido, ¿no? Parecido. El 32% está de acuerdo con las reformas y él tiene un 33,8%. El petrismo, es decir, las reformas tienen el apoyo del petrismo. Pero el petrismo está en una tercera parte del país, para decirlo claramente, no es la mayoría del país. Es decir sí, ¿quién es? Es decir, para ponerlo en positivo, Ricardo, el presidente tiene que convencer a esas dos terceras partes que no la quienes se habían sumado para votar por el presidente Petro y dieron la victoria en segunda vuelta en junio del año pasado, no apoyan, si lo hacemos en cifras, no respaldan hoy esas reformas. El presidente dice que en las urnas él ganó con ese mandato. Lo que pasa es que las mayorías son dinámicas y hoy lo que muestra la encuesta y lo que demuestra, es distinto. Hoy hay más lo que muestra, Ricardo, es que las prioridades del gobierno no
son las mismas prioridades de la gente. Recordemos la pregunta anterior, ¿qué es lo que más le importa a la gente hoy? Su bolsillo, la economía, el costo de vida, y las reformas no le están apuntando a eso, ni la reforma a la salud, ni la reforma laboral, ni la reforma pensional, y hay algo que también es un mensaje muy importante para el gobierno. No han logrado presentar las reformas en su contenido a la gente. Las reformas están directamente ligadas a la figura del presidente. Si uno respalda las reformas es porque respalda al presidente y a su gobierno. Si uno está en contra de las reformas es porque está en contra. La gente no está viendo hoy el contenido ni los beneficios en las reformas, y definitivamente la agenda de prioridades del gobierno no está sintonizada con las prioridades de la gente. En resumen, es lo que usted dice. Más del 60% no está de acuerdo con las reformas. Las reformas son para todos los ciudadanos y la mayoría no las está. Y las reformas son apoyadas hoy, y no es por coincidencia, por el mismo número, exactamente el mismo número que apoya la gestión hoy del presidente Gustavo Petro. Es decir, el presidente está con el petrismo, las reformas las apoya el petrismo, su base, ¿no es verdad? Y también importante este dato, Néstor, para el Congreso. Porque si la mayoría no están de acuerdo en cómo se está dando la relación entre el Congreso y el presidente. Eso es otro tema. Y la gente no se siente representada por el Congreso. Este dato no solo le habla al presidente sobre sus reformas, sino también al Congreso sobre las reformas que debe o no aprobar. Porque el 60.9% los que están dudando de si las aprueban o no. Mire este dato que es interesante frente a esto. Solamente el 34% de los colombianos tiene una imagen favorable del Congreso de la República. El 55% tiene una imagen desfavorable. Los políticos muy golpeados en la encuesta. Sí, pero yo quiero recalcar algo antes de entrar con las dos últimas preguntas, Néstor, televidentes oyentes. No les va mal a las instituciones. Si usted eso mira, es muy importante. les va muy bien. Mire, las fuerzas militares, Juan Roberto, 71,5% de imagen favorable. La Iglesia Católica, 65,1% de imagen favorable. La Registraduría, 63,7% de imagen favorable. Los empresarios con un 61,4% de imagen favorable. La policía, 60,2%. Los medios de comunicación, 54,2%. Creo que hasta la Fiscalía le va bien. 49,1% con la Fiscalía. Y venía de 44. De imagen favorable. Ahora sí, Néstor, para cerrar. Pero antes de cerrar, es que me parece supremamente importante un punto, porque venimos insistiendo una y otra vez, Juan Roberto, que el principal problema para los colombianos es la economía, es el costo de vida y es el desempleo. Y curiosamente, a quien saca el presidente es al mejor ministro para esos fines, que es José Antonio Campo, ex ministro de Hacienda, que si todo el mundo además internacionalmente lo reconocen, lo aplauden, dicen bravo, bravo. Si alguien pudiera ayudar en algo a resolver el principal problema de los colombianos es al señor que acaban de votar, al anterior ministro de Hacienda. 8:13 a.m. La última, Juan Roberto, entonces. La última hora sí, de verdad. Estamos como los borrachos. Sí, estamos como... como los circos. Como el circo del No, el borracho comienza a tomarse la última. Y nos vamos. La de Pirnos. Los de Pirnos, los dos datos finales. Sobre esas reformas puntuales que ustedes ven, preguntamos por la reforma laboral. Y la pregunta puntual es si considera que la reforma laboral que enuncia el gobierno para aspectos como contratación, jornada y recargos generará. Y entonces ahí vienen los datos, Martín. Sí, aclarar que esta respuesta es múltiple, por eso no suma 100. Es decir, el encuestado podría responder varias cosas porque la reforma laboral tiene muchos ingredientes. Entonces, el 51% respondió mayor dificultad para conseguir empleo formal. El 34% dijo va a haber un aumento en el empleo formal. El 29% dice va a haber despido de personas por parte de las empresas y el 50% dice mejores condiciones para los trabajadores. Y la otra reforma que medimos, la primera en presentarse, todas muy asfixiadas en el Congreso, todas a punto de hundirse en esta legislatura, la reforma a la salud. Respuestas de los colombianos, ojo. Este ha sido el gran tema de discusión este semestre en Colombia. Sí, señor, pues la que ha generado más polémica. Y cuando preguntamos por la reforma a la salud, hay varias preguntas que tienen que ver con este tema. ¿Considera que el sistema de salud debe cambiar totalmente su modelo de atención, debe permanecer igual o tener algunos ajustes? 64.3 que debe tener algunos ajustes, 6.2 que debe permanecer igual. 64.3 lo entiendo como un apoyo al actual modelo. Cambiar algunas cosas. Ganando pequeñas cosas y ya le voy a complementar eso. Cambiar lo que no funciona. Y debe cambiar totalmente, que es la tesis del presidente Gustavo Petro,
la intención de volverlo público solamente el 29%. Ese es un dato realmente importante. Sí, yo le claro, pero eso quiere decir que la gente no ignora las reformas. Aquí se ha dicho, no, es que la gente no sabe que... No, en el caso de la reforma a la salud, me parece que hay una absoluta conciencia, al punto de que este es un detalle fino. La gente dice, sí, cambiemos, pero con algunos ajustes. Pero no todo. No ese cambio que se le quiere dar de 180 grados. Inclusive me preocupa mucho que es la siguiente pregunta, que los recursos vayan a ser administrados solamente por el gobierno. Y dice, el 51% le preocupa mucho. O sea, la gente no quiere estar en manos de la administración exclusiva del Estado para el tema de la salud. No, y la gente además sabe del salud, pues porque todos estamos afiliados al sistema de salud. Todos tenemos una EPS. Algunos vamos al médico. Algunos creen que no van a ir nunca al médico. Algunos piden cita, un tratamiento para un familiar, y por supuesto la gente tiene una opinión sobre el sistema de salud. Creo que Néstor, pero es un punto muy importante. Mire, este tema uno de cada cuatro es básicamente Néstor, un espaldarazo a lo que hay hoy. Hay que mejorar lo que se debe mejorar, Néstor, pero yo no lo veo tan así. Mire que funciona bien. Mire que uno de cada 4 colombianos siente que los servicios de salud en general son malos. El 25,2%, solo el 13% los considera excelentes. ¿Y a qué voy con esto? Si el 64%, 2 de cada 3 colombianos dicen hay que hacer reformas, tiene que tener ajustes del sistema de salud. Eso quiere decir que sí hay un mandato para una reforma a la salud, no una reforma a la salud que cambie todo, como lo decíamos acá, claramente eso tiene muy poco apoyo de la población. ¿Esto considera el actual sistema de salud malo? El 25%, el 25.2% dice es un mal sistema, es un mal servicio de salud en general. Y si solamente el 25%, una cuarta parte del país cree que el sistema es malo. Y el 64%, Néstor, considera que debe tener ajustes. Entonces yo sí creo que hay un mandato hacia una reforma, no una reforma que cambie de manera integral y cambie completamente hacia un sistema público, Néstor, pero sí que mejore los servicios, especialmente en zonas rurales, que es donde más crítica hay. Yo le tengo la conclusión de eso y lo vamos a ver. De salud. Sí, porque lo logramos ver. O sea, efectivamente la mayoría quieren cambios, algunos ajustes en el sistema de salud, pero no los 2 grandes ajustes que están en discusión, porque el 61.8% está en desacuerdo con eliminar las EPS y que su función, y que su función sea ejecutada por una entidad pública únicamente. Es una cifra muy alta. Ahí lo vemos ahí, 61.8% en desacuerdo con que se eliminen las EPS y el 34.2% de acuerdo. Ese es uno de los principales temas de discusión. O sea, la gente aprecia mayoritariamente y la cifra no es menor, es decir, 61 contra 34. Luis y Ernesto. hay otra que no está ahí graficada, pero la hicimos. Apoya y es que las EPS. ¿qué tanto le preocupa a usted que los recursos del sistema de salud sean administrados únicamente por el gobierno nacional? Y la gente calificaba, o no le preocupa nada o le preocupa mucho. Y podemos decir que entre las calificaciones de mayor preocupación está el 60% también de las personas. Es decir, que si unimos esas 3 preguntas y vemos que la gente dice hay que hacer algunos ajustes, pero no son esos 2 ajustes tan importantes, ni que el gobierno o una entidad pública maneje los recursos del sistema, ni que se eliminen las EPS. Los ajustes son otros. Pero yo estoy de acuerdo de alguna manera con Luis Ernesto. La encuesta queda para que cada uno la interprete, para que cada uno la analice. Queda la ficha técnica, quedan resultados por temas ahí vamos a ver la ficha técnica, Néstor, si me permiten, mientras estamos haciendo la conclusión, la ficha técnica de la encuesta. Me parece que en el tema de salud, digo, sí, las entidades prestadoras de salud y en general el sistema de salud no deberían quedar tranquilos, porque no es poca cosa que 1 de cada 3 personas, 1 de cada 3 de los clientes de las EPS prefieran que esas entidades desaparezcan. Eso debería, me imagino, que a las personas que administran esas entidades debe dejarlas pensando. No me parece que es para soltar campanas al viento. Había visto encuestas en que les iba mejor, en que más gente apoyaba el sistema. 1 de cada 3 lo ve mal. Yo veo 2 de cada 3 lo ve bien. Si yo fuera gerente de la entidad, quedaría preocupado de que 1 de cada 3 que entran a mi entidad queden mal. No nos embarquemos en la desaparición de las EPS. Eso puede llevar efectivamente a los cambios que se necesitan en el funcionamiento de las EPS. Pero las cifras no llevan para decir que la mayoría de los colombianos quieren que se acaben las EPS. No, pues es que claro, Héctor, si usted me está sugiriendo que hay que mejorar el sistema de salud,
¿Hay alguien suficientemente torpe en este país que diga que no? Sobre todo en lo rural. Claro que hay que mejorar el sistema de salud. Nosotros tenemos cifras de en ahí otros a que haya que destruir el sistema de salud que tenemos hoy. Y en realidad la molestia general de la gente es la demora en la asignación de citas, pero no en la estructura como tal del sistema. Es un tema más de agilidad en la atención. Eso es lo que refleja su encuesta de carácter estrictamente técnico. Martín, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Es con todo el gusto y los invito a mirar el informe en la página y en las redes de ustedes, que de verdad es una radiografía muy bonita y muy completa de lo que está ocurriendo en el país, y lo hacemos también para que le sirva a las instituciones y en general a las personas para tomar decisiones y mejorar. Nos pasamos un poquito de tiempo, Juan Roberto, en el estudio de Noticias Caracol. Andrés y Alejandra nos van a regañar. Están que me jalan las orejas. ¿Sí? No, pero ha sido una buena fotografía. Solo un dato final antes del paso, y es que en las próximas emisiones, lo mismo que acá en Blue Radio, hay preguntas sobre seguridad, sobre la paz total, sobre el tema de la seguridad ciudadana y, repito, temas que tienen que ver con la guerra y la paz. Nos queda media encuesta. Quedan muchos temas por fuera. Sí, ahí pueden ver ustedes, la encuesta la publicamos toda a partir de este momento. Tanto en la página de Noticias Caracol como en Blue Radio pueden ver ustedes evaluación no solo del presidente, la vicepresidenta, sino de ministros, de funcionarios del gobierno y de personajes públicos. Por ejemplo, expresidentes, por ejemplo, eventuales candidatos presidenciales, por ejemplo, Germán Vargas. Blue, la alternativa.